Y Luis Méndez Urich ya está con nosotros para revisar cifras y números. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Elena. Luis, vamos a iniciar hablando del estrecho de Hormuz porque crece la preocupación sobre el control de Irán en el mismo. Así es, Elena. Como se ha dicho anteriormente, por este espacio suele pasar un 20% del petróleo y gas natural del mundo. Por ello, este lunes, decenas de países alzaron su voz desde las Naciones Unidas para una apertura urgente y sin obstáculos de este espacio marítimo, clave para el comercio de muchas naciones en el Medio Oriente. Ellos estuvieron liderados por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein. Los firmantes del manifiesto señalan los riesgos de las interrupciones al paso por dicha ruta, que no solo genera consecuencias para la región, sino también para otros países. Ya estamos viendo las consecuencias globales derivadas de las acciones iraníes que están obstaculizando el transporte marítimo internacional, elevando los costos y generando repercusiones en los mercados energéticos y cadenas de suministro cruciales mucho más allá de la región, afectando incluso a economías vulnerables y poblaciones con inseguridad alimentaria. Pero sobre este tema también se pronunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien, entre otras cosas, pidió abrir el estrecho y dejar pasar a las embarcaciones sin peajes y sin discriminación. El paso seguro y sin obstáculos es un imperativo económico y humanitario. El impacto económico ha sido inmediato y todos están pagando las consecuencias. La aguda volatilidad en los mercados de energía y materias primas, el aumento vertiginoso de los costos de transporte y seguros y la peor interrupción de la cadena de suministro desde el COVID-19 y la guerra en Ucrania están generando una cascada de presiones que se traducen en tanques de combustible vacíos, estantes vacíos y platos vacíos. Si bien lo hemos mencionado anteriormente, daremos un repaso al por qué esta situación es relevante. El estrecho de Hormuz es un corredor de unos 50 kilómetros de ancho en su entrada y salida, mientras que en su punto más angosto tiene una extensión de 33 kilómetros de ancho. Y es el punto de conexión entre el Golfo Pérsico y el Mar Arábico. El estrecho limita por el norte con Irán y con el sur por Omán. Pero, de acuerdo con las Naciones Unidas, los países pueden ejercer el control de sus aguas territoriales hasta 12 millas náuticas o poco más de 22 kilómetros, lo que quiere decir que Irán ocupa gran parte de ese espacio angosto. Previo a las hostilidades, unas 3.000 embarcaciones pasaban por el estrecho cada mes. El volumen de comercio energético representó en 2025 unos 600.000 millones de dólares. Por el cierre se está viendo afectado el suministro energético de Asia y algunos países africanos que han tenido que establecer medidas para disminuir el consumo de combustibles, pero la situación se agrava con el impedimento de ingreso de las importaciones de los países de Medio Oriente. De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AP, representantes del gobierno iraní le habrían manifestado una delegación de Pakistán. Recordemos que esta funge como mediadora entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y así Irán establecería el fin del control que tienen sobre el estrecho de Hormuz siempre que Estados Unidos ponga fin a la guerra y también levante las sanciones en contra del país. Bueno, el panorama planteado por la ONU era el anterior a que Estados Unidos e Israel iniciaran esta guerra, es decir, sin peajes y sin restricciones en el estrecho de Hormuz. Bueno, vamos a hablar de México porque el gobierno de ese país precisamente lucha para contener el alza de los precios de los combustibles, de la gasolina en específico, justamente por la guerra. Así es, Elena. Este lunes se anunció una reducción temporal de las comisiones que cobran los pagos o los bancos por los pagos con tarjetas y vales en las gasolinerías o estaciones de servicio. Esto se suma a los diversos mecanismos que ha establecido la nación para evitar un alza en los precios del combustible a partir del incremento de barril de petróleo, todo esto derivado de la crisis en Medio Oriente. Según informado por las autoridades, la medida entraría en vigor este 1 de mayo y podría extenderse hasta el 31 de octubre del presente año. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Nación, el objetivo es que la disminución de estos costos para las estaciones de servicio se reflejen en menores presiones para el consumidor final. La posibilidad, digamos, de que haya incrementos en los combustibles dado el entorno internacional, pero la reacción del gobierno mexicano ha sido muy rápida, se ha movido en varios frentes, hemos llevado a cabo una serie de acciones dando incentivos para la estabilidad de los combustibles y esto se suma a esta estrategia para proteger
la economía de las familias mexicanas. Luis, y de México vamos a Venezuela porque las autoridades del Banco Central se muestran positivas respecto al crecimiento económico del país. Así es, ello se desprende de una reunión que sostuvieron este lunes con integrantes de la banca pública y privada de esa nación. Lo primero que destacaron desde el Banco Central, que vale decir contó con la presencia del presidente encargado de este organismo luego de la salida de Laura Guerra, es que se proyecta un periodo de estabilidad cambiaria y también un descenso inflacionario. Actualmente en esa nación existen dos tasas de cambio, bueno, existen más, pero principalmente dos, y es que, de acuerdo con el Banco Central, la brecha entre ambas es de un 29%. Respecto a la inflación, simplemente se limitaron a decir que va a descender, pero no anunciaron ninguna medida. Hay que también destacar que dentro de esta reunión se planteó la retoma del cronograma de publicación de estadísticas económicas. Durante este encuentro también se informó sobre la contratación de una firma auditora externa para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos de la República, dando así plena confianza de que estos pasan por donde tienen que pasar y llegan a donde tienen que llegar. Así se lee en parte del texto. Luis, y vamos a finalizar esta crónica económica en China, porque el gigante asiático se encuentra en la víspera de una semana muy importante. Así es, se llama la Semana Dorada, la cual se llevará a cabo entre el 1 de mayo y el 5 del mismo mes, y es un periodo que se aprovecha para elevar el consumo en la nación, ya que muchos ciudadanos aprovechan tanto para realizar compras como también para hacer sus viajes. Este año la fecha comienza con unos 42,5 millones de dólares en cupones, todo esto para darle un impulso a la actividad. Y todavía no te vayas, que falta la cifra del día. Por supuesto que sí, esta nos lleva a Cuba, porque esa nación registró 298.057 turistas internacionales en el primer trimestre del presente año. La cifra refleja una reducción en 48 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, y todo esto tiene que ver básicamente por la crisis energética que atraviesa la nación, que limitó la presencia de los turistas internacionales. Así es, muchísimas gracias, Luis, por la información económica. Un placer.